Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Hoy es martes 20 de julio del 2021 y me es grato poder saludarle y agradecerle, por supuesto, la oportunidad que me da de compartir con usted los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Estos son los titulares de la presente edición. El multibillonario estadounidense Jeff Bezos realiza los últimos preparativos para el lanzamiento histórico al espacio con la compañía aeroespacial Blue Origin. Entre tanto, en Estados Unidos anuncia la liberación del primer prisionero bajo cargos de terrorismo de la bahía de Guantánamo. El Vaticano envía un mensaje a Cuba. Y en Alemania, residentes locales y bomberos continúan la limpieza tras las mortales inundaciones en Harweiler. Los Juegos Olímpicos. Los primeros casos positivos en la Villa Olímpica. Tenemos todos los detalles con John Burnett. Y desde Ecuador, la información acerca del avance del programa de vacunación en relación a lo que es el COVID-19. Venezuela. Nos estará informando desde Caracas Carolina Alcalde sobre las elecciones, la oposición y la represión, y las reacciones y la preocupación en Rusia por el futuro en Asia Central, luego de la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán. La variante Delta con los no vacunados. Tenemos un completo update en la información de Judith Martín Rodríguez sobre el aumento de contagios que se ha producido en Estados Unidos a causa de la variante Delta del COVID-19. Y el presidente Joe Biden anticipa apelar la decisión de un juez de Texas que declara ilegal el programa DACA. Además, conversamos en la versión extendida del Noticiero Internacional con Óscar René Vargas, cofundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y ex compañero de armas del presidente nicaragüense Daniel Ortega, y analiza el contexto político de su país. Todo esto acá en Noticiero Internacional. Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Con la conducción de Alonso García. Gracias, Juanjo Garone. Vamos de inmediato al desarrollo de las noticias. El multibillonario estadounidense Jeff Bezos ultima los preparativos antes de embarcarse en un lanzamiento histórico al espacio con la compañía aeroespacial Blue Origin. La información con Judith Martín Rodríguez. El magnate estadounidense Jeff Bezos, fundador de empresas como Amazon, se prepara para su último gran proyecto, llegar al espacio, en el que será el primer vuelo de su compañía de transporte aeroespacial Blue Origin. Junto al multibillonario, otros 3 pasajeros se disponen a embarcarse en este viaje de 11 minutos a bordo de la nave New Shepard, y entre ellos destaca la veterana aviadora de 82 años y pionera en seguridad aérea Wally Funk y el estudiante holandés de 18 años Oliver Daemen, quienes se convertirán respectivamente en la persona de mayor y menor edad en viajar al espacio. Según detalló la empresa, el curso de entrenamiento diseñado por Blue Origin incluyó sesiones informativos de seguridad, un simulacro de vuelo espacial e instrucciones sobre cómo flotar alrededor de la cabina de la nave. El lanzamiento suborbital está programado para el martes desde Texas y supondrá un antes y un después para la compañía, que quiere implantar el turismo espacial con fines lucrativos. La nave, bautizada como New Shepard, es una combinación de cohetes y cápsulas y mide casi 20 metros de altura. En ella no estarán ninguno de los astronautas de la empresa, ni tampoco habrá personal especializado a bordo, sino que será el primer vuelo aeroespacial sin piloto y con una tripulación completamente civil. Esta no será la primera travesía que realiza New Shepard. La nave ya ha efectuado la misión en una quincena de ocasiones, así lo explicó el director senior Gary Lai. Para New Shepard hemos estado siguiendo un enfoque agresivo, paso a paso, desde el principio. La primera vez que volamos New Shepard demostró todos y cada uno de los aspectos. Reentrada, despliegue de paracaídas, y esa misión fue 100% exitosa para la cápsula.
Ahora estamos listos para el primer vuelo humano. Este trascendental hito para Blue Origin y Jeff Bezos también rendirá homenaje a la épica misión del Apolo 11, cuando Neil Armstrong pisó la Luna y que se realizó 52 años antes del día en el que Bezos y sus compañeros de vuelo alcanzarán la frontera espacial. En Estados Unidos se anuncia la liberación del primer prisionero bajo cargos de terrorismo de la bahía de Guantánamo. Nos informa John Burnett desde Washington, D.C. El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció hoy la liberación de Abdul Latif Nasir del centro de detención estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba, marcando así un cambio en la política respecto a los prisioneros en esas instalaciones, y comunicó también que estaba transfiriendo a Nasir a Marruecos. Latif Nasir tiene alrededor de 50 años y su liberación se produce 5 años después de que una junta de revisión formada por altos funcionarios del Ejército de Estados Unidos y los Departamentos de Seguridad Nacional, Justicia y Estado determinaran que Nasir ya no representaba una amenaza significativa para la seguridad nacional de Estados Unidos. Nasir fue llevado a la bahía de Guantánamo en mayo de 2002 después de luchar por los talibanes en Afganistán, desempeñándose como comandante y entrenador de armas. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que la administración Biden continuaría un proceso deliberado y exhaustivo centrado en reducir responsablemente la población de detenidos de la instalación de Guantánamo, al mismo tiempo que salvaguarda la seguridad de Estados Unidos y sus aliados. El centro de detención abrió en 2002 cuando la administración del presidente George W. Bush transformó lo que había sido un puesto de avanzada de la Marina en el extremo sureste de Cuba a un lugar para interrogar y encarcelar a personas sospechosas de tener vínculos con Al-Qaeda y los talibanes después del atentado del 11 de septiembre de 2001. El gobierno de Barack Obama estableció un proceso de transferencia para garantizar que los repatriados o reasentados en terceros países ya no representaran una amenaza, pero el esfuerzo de cierre se frustró cuando el Congreso prohibió el traslado de prisioneros de Guantánamo a Estados Unidos, incluso para enjuiciamiento o atención médica. El proceso de transferencia de prisioneros se estancó bajo la presidencia de Donald Trump. Con la liberación de Nasir, el Departamento de Defensa dice que 39 detenidos permanecen en la bahía de Guantánamo. El Papa Francisco, en su primera aparición pública desde su cirugía, envió un mensaje al pueblo cubano y a su gobierno para buscar diálogo y paz. La información nos la trae Héctor Contreras. El Papa Francisco pidió paz y diálogo en Cuba después de las protestas sin precedentes que se realizan en la nación caribeña de gobierno comunista. Y visiblemente recuperado de la cirugía a la que fue sometido hace 2 semanas. Y en su primera aparición pública el domingo se dirigió a los cubanos en la isla y a un grupo de exiliados que con banderas lo vitorearon en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. También estoy cerca del querido pueblo cubano en estos momentos difíciles, de modo especial a las familias que en su mayor parte son quienes sufren. Rezo al Señor para que ayude a construir en paz, en diálogo y en solidaridad una sociedad cada vez más justa y abierta. Exhorto a todos los cubanos a encomendarse a la Virgen María de la Caridad del Cobre. Ella los acompañará en este camino. También el domingo el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García, dijo ante la Virgen de la Caridad que el pueblo cubano quiere cambios. Afirmó que son necesarios para ayudar a los cubanos a planificar un futuro mejor. Los obispos, en medio de las dificultades, de las protestas, de las manifestaciones de los días últimos y también como consecuencia de eso, los presos que han habido, las represiones, la Iglesia quiere pedir por todos los cubanos, por toda Cuba, dijo García en su primera misa tras las protestas antigubernamentales que sacudieron varias localidades de la isla hace una semana. García, que es miembro del Comité Permanente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, COCC, también rogó porque en medio de la actual crisis sanitaria impuesta por la pandemia de COVID-19, los pacientes y médicos que les atienden tengan las condiciones necesarias e instó a todos a que cumplan sus responsabilidades ante esa situación. Vamos a pedir al Señor, dijo al finalizar su mensaje. Nos vamos a Alemania. Los habitantes de Harweiler, uno de los pueblos devastados por las inundaciones en el oeste de Alemania, continuaban limpiando ayer lunes los escombros de las calles y los negocios dañados. Miembros de bomberos se unieron a los lugareños y ayudaron a retirar los escombros con maquinaria pesada, y los voluntarios se unieron
a los propietarios y al personal de los negocios para limpiar las tiendas y los cafés dañados. Según la policía, 117 personas murieron en el distrito de Harwell y cientos de personas siguen desaparecidas en la región. Pasemos ahora a lo que son los Juegos Olímpicos. Autoridades de los Juegos Olímpicos en Tokio confirman 2 casos positivos de COVID-19 dentro de la Villa Olímpica. La información nos la trae John Burnett. Los Juegos Olímpicos de verano comenzarán en 4 días en Tokio y ya se conocen al menos 2 casos positivos de COVID-19 dentro de la Villa Olímpica y varios otros casos adicionales fuera de la villa. Incluso un miembro del Comité Olímpico Internacional resultó positivo. Las pruebas positivas fueron confirmadas el domingo por los organizadores de los Juegos, aunque fue la propia Asociación Sudafricana de Fútbol que informó posteriormente que había 3 casos de COVID-19 en su delegación, 2 jugadores y un analista de video. El equipo masculino de fútbol de Sudáfrica se encuentran en cuarentena y a la espera de los resultados de pruebas adicionales a los atletas y el cuerpo técnico. Sudáfrica estaba programada a enfrentar a Japón en su primer partido de la competencia masculina de fútbol el jueves en el Estadio Tokio. Los organizadores indicaron además que otro deportista había dado positivo el domingo, aunque no residía en la Villa Olímpica. También esa persona fue identificada como no japonesa. Además, se reportó el primer caso positivo de COVID-19 en un miembro del Comité Olímpico Internacional, el COI, detectado el sábado en una prueba a su llegada al aeropuerto de Tokio. El presidente del COI, Thomas Bach, había asegurado la semana pasada que había 0 riesgo de que los deportistas en la Villa Olímpica se contagiaran del virus y lo hicieran a otros deportistas, tanto japoneses como a otros residentes de la villa. El sábado, ante los varios casos que han surgido, Bach reafirmó lo dicho. Only 15, I may say. Puedo decir que solo 15 personas dieron positivo en la prueba a su llegada o durante las pruebas de detección. Por lo tanto, esta es una tasa muy baja del 0,1%. No hace falta decir que todas las personas afectadas fueron aisladas de inmediato y de esta manera no representan ningún riesgo para otros participantes ni para la población japonesa. De acuerdo con los organizadores, desde el 1 de julio son 55 las personas vinculadas con los Juegos Olímpicos de Tokio que han dado positivo en pruebas diagnósticas. Esa cifra no incluye a deportistas u otras personas que hayan llegado para campamentos de entrenamiento, pero que aún no se encuentren bajo la jurisdicción del comité organizador. Por su parte, el Comité Olímpico Checo reportó un caso dentro de su delegación, mientras que la Asociación Olímpica Inglesa indicó que 6 atletas del equipo de pista y campo y 2 entrenadores se encuentran aislados, ya que pudieron estar en contacto con un individuo que dio positivo al COVID-19. Tokio reportó poco más de 1,000 casos nuevos de COVID-19 el domingo, el 5º día seguido con más de 1,000 contagios reportados. La Villa Olímpica en la bahía de Tokio hospedará a cerca de 11,000 deportistas olímpicos y miles de miembros de personal de apoyo. Los Juegos Olímpicos comenzarán el viernes bajo un estado de emergencia en Tokio que dura hasta el 22 de agosto. Los Juegos de Tokio culminan el 8 de agosto. Nos vamos a América del Sur. Ecuador avanza en el plan de vacunación y en los últimos días se reporta que se ha triplicado la cantidad de dosis administradas. Desde Quito informa Giselle Jacome. Con la llegada de más de 3.200.000 dosis de vacuna Sinovac este fin de semana, Ecuador sigue el proceso de vacunación a ritmo acelerado. Hace pocos días alcanzó 340.000 personas vacunadas en un solo día. Ha multiplicado los centros de vacunación masiva y continúa con el apoyo de la empresa privada, logrando que hasta el momento se hayan aplicado más de 7.300.000 dosis entre la primera y segunda. El viceministro de Salud, José Ruales, señaló. Con esto estamos completando 7 millones de dosis de Sinovac. Nos faltan 2 millones que llegarán la siguiente semana. El plan del gobierno de vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 días hace que el proceso avance rápidamente, lo que ha llevado a Ecuador a convertirse en uno de los países que ha suministrado mayor cantidad de dosis por cada 100 personas en el mundo en estos últimos días. En la reunión de la Comunidad Andina de Naciones, donde Ecuador asumió la presidencia pro tempore de manos del presidente colombiano Iván Duque, el presidente Guillermo Lasso destacó que va a apoyar desde este organismo el acceso a las vacunas para los integrantes de la CAN. Promover el acceso a las vacunas en condiciones favorables y evitar cualquier mecanismo que pueda limitar las exportaciones de vacunas e insumos médicos a países en desarrollo.
En Ecuador, la empresa privada promueve estímulos como canastas de alimentos, descuentos en medicinas, restaurantes, para que los ciudadanos se vacunen y así continúe la reactivación económica. Así, en los últimos días se ha triplicado la cantidad de dosis administradas. Nos vamos a Venezuela. La plataforma que reúne a la mayoría de la oposición venezolana exige el cese de la persecución política y, a pesar de no manifestar posición sobre las elecciones regionales, llama a seguir trabajando por una salida constitucional a la crisis. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde. La plataforma unitaria que reúne a la mayoría de la oposición venezolana rechazó la persecución y desaparición forzosa de dirigentes políticos, activistas sociales y defensores de derechos humanos de la última semana. De acuerdo a un comunicado divulgado el fin de semana, el propósito de lo que califican como razzia represiva es frustrar los esfuerzos adelantados por la sociedad democrática venezolana con el respaldo de la comunidad internacional en función de lograr una salida constitucional pacífica y electoral a la crisis. La plataforma que reúne a la mayoría de la oposición no se refirió sobre la posibilidad de participar en las elecciones regionales previstas para el mes de noviembre, a pesar de que varios dirigentes opositores empiezan a mostrar intenciones de anunciar sus candidaturas. En ese sentido, el politólogo y dirigente del Movimiento Democracia e Inclusión, Nickmer Evans, sostiene que la discusión se está produciendo en el seno de la plataforma unitaria, pero detalla que no hay claridad en relación al método para lograr algún tipo de acuerdo, por lo que llama a la oposición a celebrar elecciones primarias autónomas. Que no esperen el dictamen de un órgano central que no existe, con una conducción política ausente, y que empiecen a desarrollarse los procesos en donde sea viable y en donde haya acuerdo y en donde los precandidatos puedan ponerse de acuerdo. Sin embargo, Evans estima que como consecuencia de la nueva oleada de persecución probablemente habrá un debate interno donde sectores pro-abstencionistas fortalecerán su tesis sobre la necesidad de suspender cualquier tipo de elección. Todo el asedio a Juan Guaidó y las detenciones y los anuncios de detenciones van exactamente en un solo sentido, y es el sentido de lograr que haya una ruptura nuevamente, una nueva división de la oposición. En tanto, el chavismo se prepara para celebrar en agosto elecciones primarias con el propósito de elegir a los candidatos que presentarán las elecciones regionales. Pasamos ahora a Estados Unidos. La salida de tropas estadounidenses de Afganistán provoca preocupaciones en Rusia por el futuro de Asia Central. La información desde la capital de Estados Unidos con Héctor Contreras. El retiro de tropas estadounidenses de Afganistán está planteando interrogantes sobre quién llenará el vacío de poder dejado por Estados Unidos. En Moscú, los funcionarios del Kremlin están mirando con preocupación los recientes avances de los talibanes y analizan cómo esto podría afectar a los estados vecinos de Asia Central. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se refiere al tema. Estados Unidos no solo está retirando sus tropas de Afganistán, se están retirando y admitiendo el fracaso de su misión de 20 años. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin respaldó inicialmente la operación militar de Estados Unidos en territorio afgano porque con esto minimizaba cualquier preocupación de una posible amenaza terrorista por parte de Afganistán. Pero ahora que Estados Unidos está saliendo, los analistas dicen que el Kremlin está abiertamente preocupado por la reanudación de los combates y la cantidad de refugiados que pueden llegar a las naciones vecinas de Asia Central, lo que permitiría que el extremismo islámico se extienda en una región tradicionalmente dominada por Moscú. El analista Alexander Goltz opina sobre esta situación. Pensando en su propia seguridad, Rusia no tiene más remedio que interferir en las repúblicas de Asia Central en caso de que la situación sea inestable. Después de haber librado su propia guerra que duró casi 10 años en Afganistán en la década de 1980 y que terminó con una derrota para los rusos, pocos piensan que el Kremlin esté ansioso por participar de nuevo militarmente en territorio afgano. Y de hecho, en los últimos días, funcionarios rusos recibieron a representantes de los talibanes para mantener conversaciones en Moscú, y ambas partes se comprometieron a buscar garantías de seguridad. Por ahora, los negociadores talibanes afirmaron que sus combatientes controlan el 85% del territorio afgano y descartaron ataques contra aliados militares rusos, como Tayikistán, con quien Moscú comparte un acuerdo colectivo de seguridad. Y Estados Unidos experimenta un aumento de contagios y hospitalizaciones a causa de la variante Delta del COVID-19, y las autoridades alertan sobre un nuevo avance de la pandemia. Nos informa Judith Martín Rodríguez. La variante Delta del COVID-19 continúa causando estragos en el sistema de salud estadounidense y las autoridades sanitarias alertan del riesgo de esta nueva mutación, que es más contagiosa que las anteriores y podría causar una enfermedad más grave.
Desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, su directora Rochelle Walensky mostró preocupación por el rápido avance de esta variante entre las personas que todavía no se han vacunado. Esto se está convirtiendo en una pandemia de las personas no vacunadas. Estamos viendo brotes de casos en partes del país que tienen una baja cobertura de vacunación, porque las personas no vacunadas están en riesgo y las comunidades que están completamente vacunadas generalmente están bien. Más del 40% de los estadounidenses todavía no se ha vacunado, una realidad sorprendente en una nación donde cuentan con todos los recursos necesarios para inmunizarse y el gobierno del presidente Joe Biden desplegó innumerables puntos de vacunación en todo el país y la baja demanda llega a provocar un excedente de dosis de vacunas contra el COVID-19. El motivo, algunos apuntan a la desinformación y así lo afirmó el cirujano general de Estados Unidos, el doctor Vivek Murthy, y destacó que la información errónea quita la libertad de tomar decisiones informadas sobre nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos, y añadió: Durante la pandemia de COVID-19, la desinformación sobre la salud ha llevado a las personas a resistirse a usar máscaras en entornos de alto riesgo, les ha llevado a rechazar tratamientos probados y a optar por no vacunarse. En una nota personal, es doloroso para mí saber que casi cada muerte que estamos viendo ahora por COVID-19 podría haberse evitado. Para poner fin a la gran desinformación en Estados Unidos en torno a la pandemia del COVID-19, la administración Biden puso en marcha varias iniciativas que combaten los datos falsos y los rumores con evidencias científicas y cifras probadas. En tanto, el número de contagios continúa aumentando y el promedio de infecciones en los últimos 7 días se disparó a aproximadamente 31.000 nuevos casos diarios con respecto a la semana anterior, cuando el promedio era de aproximadamente 15.000 nuevos infectados diarios. Mientras tanto, y según datos oficiales, más del 97% de las hospitalizaciones por COVID-19 afectan a personas que no han sido vacunadas. Siempre en Estados Unidos, el presidente Joe Biden anticipa apelar la decisión de un juez de Texas que declara ilegal el programa DACA para los soñadores y detiene las nuevas solicitudes. Los detalles los trae Yoconda Tapia. El presidente Joe Biden anticipó que su gobierno apelará la decisión del juez federal de Texas, Andrew Hanen, que falló a favor de su estado y otros 8 estados conservadores que interpusieron una demanda para detener al DACA, el programa aprobado durante la administración Obama que provee protecciones limitadas a unas 650,000 personas en el país. Entre ellas, las protege de la deportación y les otorga un permiso de trabajo. En un comunicado, el mandatario estadounidense consideró que la decisión fue profundamente decepcionante y aunque la orden del juez no afectó a los que ya están cubiertos por el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, relega, dijo en el comunicado, a cientos de miles de jóvenes inmigrantes a un futuro incierto. El programa ha permitido que miles de jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños o que se quedaron más tiempo del permitido por sus visas, vivan, trabajen y permanezcan en el país. Y muchos de los beneficiarios del plan, comúnmente conocidos como los Dreamers, los soñadores en español, han estado en Estados Unidos desde hace una década o más. Pero Texas y otros 8 estados demandan detener el DACA, argumentando que el presidente Obama carecía del poder para crear el programa porque eludió al Congreso. El juez federal de distrito Andrew Hanen en Houston estuvo de acuerdo y aunque su fallo dejó intacto el programa para los beneficiarios existentes, prohibió al gobierno aprobar nuevas solicitudes. En su declaración, el presidente Biden instó al Congreso a avanzar con una legislación que proteja permanentemente a los destinatarios del programa y dijo: solo el Congreso puede asegurar una solución permanente al otorgar un camino a la ciudadanía para los Dreamers que brinde la certeza y estabilidad que estos jóvenes necesitan y merecen. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley en marzo para crear un camino que permita a los Dreamers conseguir la ciudadanía, pero la iniciativa se estancó en el Senado. Los defensores de los inmigrantes esperan incluir una cláusula que abra esa puerta a la naturalización en un amplio proyecto de ley presupuestal que los demócratas desean aprobar este año, pero se desconoce si esa propuesta sobrevivirá.
Tenemos un audio acá en Noticiero Internacional que nos parece bastante interesante poder compartirlo con usted, y se trata de la conversación que se sostuvo con Óscar René Vargas. ¿Quién es Óscar René Vargas? Él es el cofundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y ex compañero de armas del presidente nicaragüense Daniel Ortega. Óscar René Vargas analiza el contexto político de su país en el día de hoy. Vamos con este audio. Nuestra corresponsal Daliana Ocaña entrevistó a Óscar René Vargas, cofundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y ex compañero de armas de Daniel Ortega, y desde el exilio analiza el comportamiento de un gobierno que ayudaron a formar y que ahora consideran rompió sus ideales. Son 42 años después de la revolución del 79, pero que este aniversario está marcando que en lo que representó es decir, las expectativas que tuvo la revolución en el 79 son totalmente diferentes actualmente. Es decir, ha habido una mutación total de la persona que encabezaba ese movimiento y que ahora dirige los destinos del país. ¿Qué significa este asunto? Significa que Nicaragua ha retrocedido. ¿Ha retrocedido de qué manera? Desde el punto de vista democrático, que en el 79 se tenía la esperanza que se iba a abrir un proceso de democracia en Nicaragua para superar la dictadura de los Somoza. 42 años después nos encontramos que el régimen Ortega Murillo está haciendo algo similar a la dictadura de los Somoza. Es decir, no hay democracia, reprimen a la población, el empobrecimiento se ha dado y los poderes fácticos están, digamos, unos con Ortega como estuvieron con Somoza. Esta ruptura de los ideales, de la mística que en algún momento se creyó tenía la Revolución Popular Sandinista, también se ven reflejados en la ruptura del gobierno con los revolucionarios que participaron de este proceso histórico y que casualmente ahora están en las cárceles del país. Yo creo que uno de los problemas ha sido el siguiente: la ruptura mejor dicho, la mutación que ha sufrido Ortega ha significado también la ruptura con los principios por los cuales se luchó contra Somoza. Las personas que han mantenido estos principios evidentemente han entrado en contradicción con la dictadura Ortega Murillo. La respuesta de la dictadura ha sido la represión que ha llevado a algunas personas importantes como Dora María, etcétera, a la cárcel, pero también ha llevado a muchas personas que también participaron en la lucha contra Somoza al exilio. Es decir, y también han asesinado personas que también lucharon contra Somoza. Es decir, que la dictadura no solamente es represión, encarcelamiento, sino también asesinatos de algunas personas que participaron en esa lucha contra la dictadura somocista y que ahora están en contra de la dictadura Ortega Murillo. El encarcelamiento, la persecución de estas figuras que fueron clave en la revolución y que ahora están en la cárcel, podría indicar que ya no queda nada de los ideales de la revolución en este gobierno. Es que yo hablo del sandinismo histórico. Es que el sandinismo histórico no solamente son las 3 o 4 personas que están en la cárcel, sino también que es una ruptura con la gran mayoría de los sandinistas que participamos en la lucha contra Somoza. Es decir, no es solamente Dora María o Virtud Hugo, sino que es toda una camada de jóvenes que en los 70 luchábamos contra la dictadura. Eso es lo que yo le llamo la generación del sandinismo histórico, y que ahora ese sandinismo histórico en su gran mayoría es contrario a la dictadura de Ortega Murillo. Don Óscar, ¿y esta ruptura también se ha dado con las bases, con la gente? Es que la ruptura con los ciudadanos comunes se produjo primero en la abstención de las elecciones del 2016. Segundo, en la abstención de la participación de los ciudadanos en las elecciones del 2017, es decir, las elecciones municipales. Y se hizo evidente físicamente, visualmente, en abril del 2018. Llegamos así al término de Noticiero Internacional en esta edición de hoy, martes 20 de julio del 2021. Nos volveremos a juntar aquí mañana en este mismo punto de encuentro. Ha sido una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento a The U.S. Agency for Global Media
formerly the Broadcasting Board of Governors, por el apoyo que nos da día a día con corresponsales en los lugares de los hechos. A nombre de todo el equipo, les deseo un maravilloso día. Cuídense mucho.